Esta mañana venimos a celebrar la obra redentora de Jesús a través de su muerte, sepultura y su resurrección al tercer día. We come to celebrate Jesus Christ because Christ is risen, because he is king, and because he will come again once more for his church. Esta mañana estaremos mirando lo que la resurrección de Jesús nos garantiza. What the resurrection of Jesus guarantees us. La mayoría de nosotros hemos ido a alguna tienda en algún momento de nuestra vida y compramos algún artículo que tiene una garantía. The majority of us have purchased an item that has a guarantee, a warranty. Esa garantía fue creada para decirte que el que creó tal artículo dice que lo que él está diciendo es verdad. The warranty was made so that you can have trust that the maker, the manufacturer of that item has put their word behind their item. La garantía existe para darte tranquilidad de que su producto sí funciona, pero a veces no defraudan, ¿sí o no? The manufacturer, the warranty was made to give you peace of mind. But sometimes that warranty can fail us. Pero a veces esa garantía nos puede fallar. Hay una garantía a la cual tú puedes bet your money on, puedes garantizar tu vida en esto. Es la garantía de que porque Cristo resucitó, nosotros también lo haremos. And there's a warranty that you and I have as believers, and that is because Christ has risen, we will arise with Jesus one more time. This morning, we're going to be spending a couple of minutes speaking on 1 Corinthians chapter 15. Estaremos pasando unos momentos en 1 Corintios 15 y quiero que me acompañes a la palabra de Dios. En Estados Unidos se va a gastar hoy en día solamente $20 billones entre comida, huevillos y conejillos. $20 billion will be spent today, Easter Sunday, between food, items, eggs, and bunnies. That's a lot of money. Es mucho dinero. And all that to be said, y todo hecho para decir que el dinero que están invirtiendo, lo están invirtiendo en una causa equivocada. They're investing that money in an unwarranted cause, because we do not celebrate Easter due to bunnies. We celebrate it because Christ has risen from the dead. Celebramos porque sabemos que Cristo ha resucitado entre los muertos. En este día, más allá de una fecha, nosotros celebramos un hecho histórico que no solamente ha marcado la historia, sino que cambió la trayectoria de nuestras vidas, nuestro destino eterno. La resurrección de Jesús no solo nos salva para la eternidad, sino que nos empodera para poder vencer el pecado y nos impulsa para vivir para Él el día de hoy. La resurrección de Jesús nos ofrece, garantías que debemos abrazar y vivir en la luz de ellas. On Easter weekend, more than just celebrating a holiday, we celebrate a historic act that not only marked history, but also changes the trajectory of our lives in our eternal destination. The resurrection of Jesus not only saves us for eternity, it empowers us to defeat sin in our lives, and it leads us to godly living. The resurrection of Jesus provides true believers with warranties by which we should live our lives. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Está la pantalla disponible, mi hermano? La pregunta que yo te hago esta mañana es esta: ¿qué garantías tengo por la resurrección de Jesús? ¿Qué garantías? Esta mañana el apóstol Pablo va a contestar esta pregunta en 1 Corintios. What guarantees do I have, or what guarantee do I have as a result of the resurrection of Jesus? Mi pregunta es, ¿quieres saber cuáles son? Vamos a la escritura en 1 Corintios. El apóstol Pablo está haciendo... me gustaría un poquito explicar un poquito el contexto de lo que está sucediendo. I would like to take a moment to explain the context of what's going on in 1 Corinthians chapter 15. Pablo aborda un problema teológico que estaba afectando a la iglesia en Corinto. Sígame, por favor. Había un grupo de ellos, cristianos, por así llamarlos, que mezclaron ideas cristianas con filosofías greco-romanas de su tiempo. Tal vez se imaginaron que la vida se termina por completo después de la muerte. Lo más probable es que ellos pensaban que el espíritu humano continuaba en el más allá, en una forma diferente, en lugar de hacerlo de una forma física. Esta falsa enseñanza amenazaba el evangelio, y en vista de esto el apóstol Pablo responde.
Paul addresses a theological issue that was affecting the Corinth church. There was a group of believers who were combining philosophies of their century and Roman Greek ideology de ustedes que no hay resurrección de los muertos. Now, if Christ is proclaimed as raised from the dead, how do some of you say that there is no resurrection of the dead? Claramente el apóstol Pablo está abordando que algunos no creían que había resurrección corporal de los santos, de los que dormían en Cristo Jesús. Y él ahora va a abordar este problema y lo hace a través de la palabra. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Inclina tu rostro conmigo mientras vamos al Padre en oración. Father, we thank you, Lord, for this morning. We thank you because you are a resurrected King and you will come once again for your church, Father. We praise you, Jesus, because we know that you are the truth and all your truth will lead us to life. Gracias porque venimos a celebrar, Dios, la victoria que Cristo ha obtenido en la cruz del Calvario. Gracias por su muerte. Se puso esta frase, no se dejen engañar. Claramente algunos estaban siendo engañados. No está siendo claro que sin resurrección no hay vida eterna. Y sin resurrección corporal no podremos vivir con Cristo porque nuestro cuerpo ocupa ser restaurado y glorificado. Paul addresses the issue of the first century church Christians who were debating themselves, saying there is no bodily resurrection of Jesus. And I would like for you to see them on the screen. There are some evidences that he presents in the first verses of 1 Corinthians chapter 15. Are you guys with me? 1 Corinthians chapter 15. Yeah. Listen to Escrituras. Que se le apareció a Cefas, después a los 12 y luego se le apareció a más de 500 hermanos, la mayoría de los cuales viven aún. The Apostle Paul takes a moment to explain to the brothers who had un libro escrito por 40 autores en 4 diferentes continentes en 1500 años y ningún error. Eso es evidencia de que fue inspirado por el Señor. Amén. 40 different authors, 1500 years, the Word of God is inerrant. It is a great example de los oculares. Por eso que hoy no existen apóstoles. Porque para ser un apóstol tú tuviste que haber sido un testigo ocular de Cristo. ¿Alguien vive hoy en día para que pueda decir que yo caminé con Cristo? Nadie excepto Pablo después de los 12 originales. Amén. Por eso es que hoy no existen apóstoles. Existen ministros del Evangelio. Siervos inútiles bajo la autoridad de la palabra de Dios. Amén. No existe apóstol. And Paul is saying the 12 can tell you Christ is risen from the dead. Not just Peter, but there's another group. They're called the 500 believers. Los 500 cristianos que también fueron, en versículo número 6, luego se apareció a ¿cuántos? 500. Si tú vas a una corte el día de hoy, if you go to a court today and you have 500 witnesses, you will win that case. ¿Cuántos dicen amén? If you go to a court today and you have 500 witnesses saying he did that, you will win that case. Because it is a proof that you have eyewitnesses who have a consistent testimony who can back up not only with their word but with their lives that what happened is true. 500 hombres. Y lo que más me fascina de Pablo en su argumento es, están vivos, ve a verlos si quieres y platica con ellos. Ve y platica con los 500 y ellos te van a decir que los muertos sí resucitan entre los muertos. He will go and tell you that Christ has risen from the dead because 500 men saw him rise from the dead. Por último, quiero decirles que Jacobo, el hermano de Jesús, también fue un testigo ocular. Jacobo fue uno de los hermanos de Jesús. María tuvo muchos hijos después de Jesús. Y uno de ellos era Jacobo. One of the brothers of Jesus was James. And he was an eyewitness of the resurrected Christ. And I would imagine if your brother says it's true, I mean, brothers always try to bash on us, don't they? Los hermanos siempre quieren echarnos la tierra a nosotros. ¿Acaso no? ¿Cuándo has visto un hermano que diga, ay, mi hermano, no, siempre, que él es el vago, yo soy el bueno? ¿Acaso no? Entonces, si Jacobo dijo que Cristo resucitó, yo sí le creo a Jacobo. Porque los hermanos usualmente no hablan bien de los hermanos. Yo sé que Cristo resucitó porque estas evidencias existen. I know Christ has risen because there is evidence that prove otherwise.
The resurrection of Christ has the most independent studies and original authors or historians that can testify of his act. La resurrección de Cristo fue uno de los eventos más documentados en la historia, tanto a personas teológicas como historiadores que hoy te pueden decir que Cristo de Nazaret existió y que su tumba hoy está vacía. Y por eso es que es una evidencia que Cristo se levantó entre los muertos. Las evidencias que el apóstol Pablo. Ahora el apóstol Pablo contesta la pregunta que les hizo: ¿cuáles son las garantías? Si yo tengo las evidencias, if I have the guarantee, evidencias, the evidence, thank you. It's a lot to think in 1 second. If I have the evidence that Christ has risen from the dead, what does that guarantee me? Si yo tengo evidencias que Cristo se levantó entre los muertos, ¿qué garantías me ofrece esto a mí? Y el apóstol Pablo lo contesta en el versículo número 12. Vaya conmigo a 1 Corintios. En el capítulo 12, si no tiene Biblia, los sugieres están disponibles para entregarle una. 1 Corinthians chapter 15 and verse number 12. Ahora bien, si les predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no ha resucitado entre los muertos? Si no hay resurrección de muertos, y si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también es la fe de ustedes. Aún más somos hallados testigos falsos porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa y todavía están en sus pecados. Pablo dice, Paul says, that if Christ didn't resurrect from the dead, you are still in your sins. You have not been forgiving of the biggest problem you have, and that is the righteousness of a holy God. El problema más grande que tú tienes no es tu esposa, ni tu tío, ni tu vecino. Tu problema más grande es la justicia divina de Dios. ¿Tú sabías eso? Yo sé que parece lo contrario. Pero el apóstol Pablo dice que la garantía de que Cristo resucitó nos garantiza, amada iglesia, que si Cristo ha resucitado, la resurrección de Cristo nos garantiza la justificación y el perdón de nuestros pecados. The resurrection of Jesus Christ, church, is it guarantees our justification and our forgiveness of sins. Now I want to deal with this very carefully. Quiero tratar esto delicadamente. Porque el pecado es un problema cuando predicamos el evangelio. When we preach the gospel, we don't talk about sin. We talk about the benefits of following Jesus. Hablamos de los beneficios de seguir a Cristo. Y créame, hay muchos beneficios. Nosotros somos testigos de lo que Cristo hace en una vida que ha sido restaurada por el evangelio. Pero no podemos predicar el evangelio a menos de que le digamos a las personas que tienen un grave problema con el juicio eterno de Dios. We can no longer preach the gospel unless we tell people you are in huge problems with the creator of the universe and you must repent. The biggest problem that we face is the wrath of God. El problema más grande que tenemos es la ira de Dios. Y el apóstol Pablo elabora esta idea en Romanos 4. Yo sé que es domingo de resurrección, amada iglesia, pero quiero que mueva la Biblia en esta mañana. Vaya a Romanos 4, Romans chapter 4, and verse number 23. Please do not forget about 1 Corinthians 15. No olvide 1 Corintios 15, que vamos a volver en un momento. Romans chapter 4. Y no solo fue escrito, por él fue escrito que le fue contada, sino que también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. The Apostle Paul writes the following. Romans chapter 4 in verse 23. But the words it was counted to him were not written for his sake alone, but for ours also. It will be counted to us who believe in him who raised from the dead, Jesus our Lord, who was delivered from our transgressions and raised up for our justification.
El apóstol Pablo elabora lo mismo que dice en 1 Corintios. Cristo resucitó para el perdón de nuestros pecados. La paga de nuestro pecado fue absuelta por Jesús a través de su muerte, sepultura y resurrección. It was the weight of our sin that was observed by Jesus through his death, burial, and resurrection. So if Jesus has arose from the dead and you have placed your faith in Jesus, you have the guarantee your sins have been forgiven. Si tú crees en Cristo en esta mañana, y si Él ha resucitado, el cual lo ha hecho, tus pecados te han sido perdonados. Y yo no creo que haya una deuda más grande que la deuda que tengo con el juez del universo. ¿Tendrás alguna más grande? Porque cuando te mueres el banco deja de recibir pagos, ya que le cobran a tus hijos y tú ya no estás, ¿verdad? Pero la deuda del juez del universo nunca la podrás borrar, a menos de que esté lavada por la sangre del Cordero. Y cuando Cristo levantó entre los muertos, nos selló y nos perdonó y nos restauró. Y quiero decirte una cosa, que el perdón de nuestros pecados no es por aquello que hemos hecho, sino lo que estamos haciendo o haremos algún día, ya fue clavado en la cruz del Calvario. It's not just your past sins, your present sins, but it is any other sin you will ever commit, that the Christ and his resurrection have the power to forgive us and give us everlasting life. Paul says he has been risen from the dead because he delivered us for our transgressions and our sins. Su resurrección garantizó mi perdón y me dio buena relación con Dios. Tú ya no eres enemigo de Dios. You are no longer his enemy because Christ has made you his friend and his child. Porque Cristo te ha hecho su amigo y su hijo. I love what Romans 5 says in verse number 9. I know I'm speaking very loud, very fast. I apologize. Estoy hablando muy rápido, pero hablar en Dios idiomas al mismo tiempo es difícil. Pero es una práctica, ¿verdad? Espero que esté aprendiendo un poquito inglés esta mañana o español, quién sabe, una de los dos. Romans 5 says the following, verse number 8 and 9. But God shows his love for us that while we were still sinners, Christ died for us. Since therefore we have been justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. Versículo 9 de Romanos 5. Entonces mucho más, habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvados. ¿De qué seremos salvados? De la ira de Dios por medio de él. Amén. ¿Cuál es tu problema más grande? Tus pecados. Y el pecado resulta en condenación, la ira de Dios. ¿Y de qué nos salvó Cristo? De la ira de Dios. Imagínalo aquello. ¿Quiénes de ustedes cuando se comete un acto contra alguien indefenso no se enoja? Pregunto. ¿Se enoja? How many of y'all when you see someone do wrong to another person gets upset? Now, what happens if your anger what happens if the person who committed the wrong never gets justice? O la persona a quien se le hizo el mal nunca recibe justicia. ¿Se va a quedar usted a gusto? You won't. ¿Qué tal si a la persona a quien se le hizo el mal nunca recibe justicia? Usted va a estar enojado. Pero Cristo hizo un glorioso intercambio. There's something called a glorious exchange. You know what that exchange is? Que Él te dio su salvación y tú le diste tus pecados. You gave him your sins and he gave you his forgiveness. That is a glorious exchange. Amen. Ese intercambio está mejor que cuando el peso está 21 por $1. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ese intercambio es el mejor intercambio que puedes hacer. Dale tus pecados a Cristo y Él te da su salvación por medio de su obra. Tú merecías la ira de Dios, iglesia. You deserve the wrath of God. Don't forget that. Christ said, let the cup pass. Cristo dijo que si puede pasar la copa. Many people think it was the cross. Mucha gente dice, es la cruz. You think Jesus was worried about... ¿Tú crees que Jesús estaba preocupado de clavos en sus manos? Jesús no estaba preocupado de clavos. Cristo sabía que la copa que se presentaba la ira del Padre. Christ knew that the cup which he was referring to weren't the nails in the hands. It was the wrath of God. So when he said, Father, if the cup can pass, he was saying, do not place the weight of the sin upon me.
Él estaba diciendo, no pongas el peso del pecado sobre mí porque era muy pesada que cargar. Si, imagínate, tus pecados son pesados, imagínate a todos aquellos que han de poner la fe en Cristo Jesús. No tomes a la ligera el pecado, amada iglesia. Predica a Cristo resucitado y pregúntale a la gente que si no se arrepiente vendrá la perdición eterna. Pero Cristo nos ha dado la salvación por medio de su muerte, por medio de su sepultura y por medio de su resurrección. El apóstol Pablo nos da otra garantía en esta mañana. La primera garantía es que si Cristo ha resucitado, tenemos la garantía del perdón de nuestros pecados. Pero hay otra garantía que quiero darte en esta mañana, que la resurrección de Cristo garantiza nuestra propia resurrección. The resurrection of Jesus guarantees our resurrection. I want to prove that to you. Quiero mostrarte eso. En el versículo número 20 de 1 de Corintios. ¿Estás conmigo, por favor? Quiero que mires esto porque eso es poderoso. Por cuanto Cristo ha resucitado, amada iglesia, nosotros vamos a resucitar con Él. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Pablo cambia de hacer preguntas a hacer una declaración. Paul was asking or speaking in question form. He transitioned to make a statement in verse 20. I want you to see this because you're going to get lost. Chapter 1 Corinthians chapter 15 and verse 20. But in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Qué hermoso. Pablo dijo, ten la garantía que Cristo ha resucitado. Y por cuanto Él ha resucitado, tenemos la seguridad de que nosotros también vamos a ser resucitados con Él. Versículo 53, elabora el apóstol Pablo, 52, perdón, elabora este cuerpo muerto que va a ser transformado. Versículo 52, por favor acompáñame. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos, ¿y los quién? Muertos, ¿qué serán? Resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Yo sé que te duele la espalda, pero cuando Cristo venga no te dolerá más. Yo sé que la vista que está fallando, cuando Cristo venga, ya no te va a fallar la vista. Yo sé que los biles no paran. Cuando Cristo venga, Él ya lo va a pagar por su completabilidad. Tú serás resucitado. Porque Cristo ha resucitado. Pablo afirma nuestra resurrección corporal. Nuestra eternidad será un cuerpo glorificado, capaz para vivir para siempre sin enfermedad y sin pecado. Paul affirms, church, that we will have a bodily resurrection. Our eternity will be in a glorified body, able to live for eternity without sickness or sin. Nuestra resurrección será diferente ahora a los que no creen en Cristo, porque muchos dicen, bueno, dice que serán resucitados los muertos. Bueno, ¿qué pasa con aquellos que no creen en Jesús? ¿Sus cuerpos no serán resucitados? Sí lo serán, pero será diferente. Nuestra resurrección será diferente a los que mueren sin Cristo. Ellos serán resucitados para confrontar el juicio de Dios en la segunda muerte. Our resurrection will be different from the non-believers, church, and I want you to pay attention to this, because they will resurrect to face the judgment of God in their second death. And you can find this in chapter 20 of Revelation in verse number 11 through 15. Then I saw a great white throne, says the Apostle John, and him who was seated on it. From his presence, earth and sky fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and the books were opened. Then another book was opened, which in the book of life, and the dead were judged by what was written in the books according to what they had done. And the sea gave up the dead whom were in it. Death and Hades gave up the dead who were in them, and they were judged, each one of them according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found in the book of life, was thrown into the lake of fire. Escucha lo que dice el apóstol Juan en
Apocalipsis capítulo 20, porque te da la respuesta de lo que va a pasar con aquellos que resucitan sin Cristo. Y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por los que estaban escritos en los libros, según sus obras. Ellos serán juzgados según sus obras. Escucha, y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y Hades entregaron a los muertos que estaban con ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. ¿Qué sucede con aquellos que están sin Cristo? Sus cuerpos serán resucitados para confrontar la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? El lago de fuego. Quiero hacer una distinción muy importante. Hay dos etapas cuando una persona muere. Teológicamente entendemos que el infierno es un lugar de tormento mental, pero es temporal. Porque el cuerpo fue diseñado el alma fue diseñada para vivir para siempre. Y los cuerpos que están muertos, cuando dice que el mar entregará a sus muertos, significa que aquellas partes, aquellos cuerpos que han sido esparcidos por todo el mundo, van a ser juntados una vez más con su alma y con su espíritu, porque fuimos creados para vivir para siempre. Y el apóstol Juan hace una declaración importante, que ellos confrontarán la segunda muerte de la cual Cristo nos libró. Y la segunda muerte implica un sufrimiento eterno llamado lago de fuego. Yo no estoy aquí para asustar a nadie, estoy aquí para animarte a predicar el evangelio. Amén. Porque aquellos que mueran sin Cristo estarán en esta segunda muerte, en el cual el apóstol Juan clarifica que es para todo aquel que no crea en Cristo. Entonces, si tú estás aquí, si tú estás en Cristo y tú sabes que Cristo resucitó a los muertos, a ti no te importa la segunda muerte, porque tú no vas a morir otra vez. Tú morirás una vez, pero Cristo nos ha salvado de la segunda muerte. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Dale gloria a Dios porque te ha salvado. Dale gloria al Señor porque Él es bueno para ti, porque Él te ha salvado de la segunda muerte. Gloria a Dios, porque yo viviré para siempre, porque Cristo vive. La resurrección de Cristo, hermanos, nos garantiza el perdón de nuestros pecados y nuestra justificación. Garantiza que nosotros seremos resucitados con Él. Pero hay una tercera beneficio que quiero decirte en esta mañana, que la resurrección de Jesús nos garantiza la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. There's a third guarantee that I want you to walk away this morning, is that the resurrection of Jesus guarantees our victory over sin and death. That's exactly what the apostle says in verses 53 and on. Please join me in verses 53. I'm going to read verses 54. I apologize. When the perishable put on the imperishable, and the mortal put on the immortality, then shall come to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is law. But thanks be to God, oh praise be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Lo leo en español, versículo 53. Acompáñame, por favor. Porque que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto que es mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto que es corruptible se haya visto de incorrupción, y esto mortal se haya visto de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, dígalo conmigo, pero a Dios gracias, que nos dio la victoria por medio de Cristo Jesús. Usted puede decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu poder, oh pecado? Tú has quedado vencido porque Cristo ha resucitado. Quiero decirte que Satanás pensó que había ganado en el huerto del Edén cuando entró el pecado en la humanidad. Se sintió victorioso cuando Jesús fue crucificado en Gólgota.
Mas Pablo nos recuerda que cuando Cristo se levantó entre los muertos, la muerte, el pecado y Satanás fueron vencidos una vez y para siempre. Y esa es la victoria que tú y yo tenemos en esta mañana. Gloria a tu nombre, Señor. Satan thought he had won at the Garden of Eden when sin entered the Garden of Eden. He felt victorious when Christ was crucified. Paul reminds us, church, that when Jesus arose from the dead in his resurrection and death, sin and Satan were defeated once and forever. El pecado ha perdido su poder y su dominio sobre todos aquellos que estamos en Cristo. El pecado ha perdido el dominio sobre el cristiano. Por eso que Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu poder sobre los hijos de Dios? No tiene poder. Aquellos que estamos en Cristo estamos libres para vivir para Él. Those who are in Christ, we're free to live for Him. Somos libres para no pecar porque el Espíritu de Dios nos da la capacidad, porque el pecado ha sido vencido. Entonces cuando tú y yo pecamos lo hacemos voluntariamente, no forzadamente. I want to say that again. Cuando usted y yo pecamos, no lo hacemos voluntariamente, no forzadamente. When we sin as a choice, we're not forced to sin anymore. Because Christ has defeated sin when He died at the cross. And He overcame death in His victory. I love what Paul says in Romans chapter 6 and verse 5. He says that sin no longer has dominion over those who belong to Jesus. For if we were united with Him in His death, we shall certainly be united with Him in His resurrection. We know that our old self was crucified with Him in order that our body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. For those who died have been set free from sin. Know that now if we have died with Christ, we believe that we will also live with Him. We know that Christ, being raised from the dead, will never die again. Death no longer has dominion over us. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6, del 6 al 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Él, para que nuestro cuerpo del pecado fuera destruido. Dígalo conmigo, destruido. A fin de que para que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Para qué fue destruido para qué fue destruido el pecado? Para que ya no somos esclavos de Él. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Tú has muerto con Cristo? Si tú has muerto con Él, tú vivirás libremente con Él. Ya no eres más esclavo del pecado, iglesia. Sabiendo que Cristo había resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Y la muerte no tiene dominio sobre Él. La muerte ya no tiene poder para asustarnos, porque el lago de fuego es reservado para aquellos que la ira de Dios está puesta. Y Cristo nos ha librado de su ira. El doctor Tony Evans una tarde estaba en su carro con su nieta. La nieta tenía pavor a las abejas, ¿se dice así? Y cuando iban manejando, pararon en el McDonald's porque la niña quería una nieve. Y la niña se sentó y la abeja empezó a zzz, ¿sabe cómo el ruido que hace, no? Zzz, se oía por todo el carro la abeja. Y la niña le tiene un pavor a las abejas. Empezó a gritar la niña con desesperación: abuelo, 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 es una avispa, una abeja. Y bzz, 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 por todos lados, y el abuelo queriendo matar la abeja, y la niña brincó arriba de los brazos de su abuelo. Dijo: abuelo, sálvame porque la abeja me va a picar, abuelo, sálvame, abuelo. Y el abuelo abrazó a la niña, le hizo así a la abeja y luego la soltó, y la abeja empezó a hacer el mismo ruido: zzz, zzz, abuelo, la avispa me va a matar, me va a picar, abuelo, la avispa. Dijo: no te preocupes, mija, yo ya tengo el aguijón de la avispa en mis manos. Esa abeja nomás puede hacer ruido, pero ya no tiene poder sobre ti. El pecado tiene mucho ruido, iglesia. El pecado hace mucho ruido, la muerte hace mucho ruido, pero ha sido vencida por la cruz del Calvario, porque Cristo la venció cuando se levantó entre los muertos. Ya no tiene poder, ya no tiene poder. Que haga ruido lo que quiera, ya no te puede vencer, porque Cristo la ha vencido.
Y quiero decirte, porque Cristo ha vencido, tú tienes que vivir para Él en esta mañana. Yo quiero decirte, quiero terminar con esto en esta mañana. ¿Cómo debes de vivir, iglesia? A la luz de estas garantías. How should you live in life of these guarantees? If you have been freed from sin, if Christ has risen from the dead and given you everlasting life, how then should you respond to God? And I want to say two things before we conclude today. Number one, debemos de estar firmes en la verdad del Evangelio. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en el versículo número 2. Ahora, versículo 1 y 2, ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes le recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si le tienen la palabra que les prediqué. Pablo dice, estén firmes en el Evangelio. Cristo ha resucitado, estén firmes en la verdad del Evangelio. Él dice lo mismo en el versículo 58 de 1 Corintios. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Yo quiero decirte, iglesia, que Cristo ha resucitado. Mantente firme en su verdad, porque Él vendrá una vez más. Mantente firme predicando la verdad del Evangelio mientras Él venga por segunda vez por su iglesia. Vive en la luz de su resurrección y en el poder de su resurrección. No permitas que el pecado y la muerte te intimidan, porque han sido vencidos por Cristo en la cruz del Calvario. Y por último quiero decirte lo siguiente: la resurrección de Cristo nos debe llevar a una vida dedicada a su obra en el presente. The resurrection of Jesus should lead us to dedicate our lives to His work in the present. Escucha lo que dice el versículo 58 una vez más. Ponlo atención conmigo. Versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre. ¿Qué dice? Abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Cristo resucitó, y mientras Él venga, Él te dice, dedica tu vida en el presente a su obra. Abunda en la obra de Dios, por lo que tú haces para Él no es en vano. Yo no sé si tú llegaste en esta mañana con las prioridades equivocadas, porque yo a veces tengo mis prioridades mezcladas. Pero quiere el Señor recordarte, iglesia, que dejes de vivir como esclavo del temor y como esclavo del pecado. Cristo ha resucitado y te puede dar en esta mañana vida eterna. El apóstol Pablo nos exhorta que abundemos en la obra del Señor. Deja de gastar el tiempo, iglesia, en cosas que no valen la pena. Créeme que yo te puedo decir, mi mundo cambió de la noche a la mañana. Ustedes saben lo que es tener un niño. Me imagino que muchos son papás. Yo tengo el primero, que Dios me ayude con el segundo. Y yo no puedo decirles cuánto yo miro diferente la vida y cómo mi vida ha cambiado, y cómo un niño tan precioso y chiquito puede ser tremendo, pero cambia tu forma de vivir. Y yo evaluaba en muchos momentos de soledad con nuestro bebé cómo tenemos las prioridades equivocadas. Yo siempre decía, no tengo tiempo para nada, porque siempre corría para mil cosas, y de repente el Señor me dijo, no tienes tiempo para hacer nada, ahora sí. ¡Boom! Y dije, wow, Señor, ¿cómo desperdiciamos el tiempo? Tú has resucitado entre los muertos. Y Pablo dice, abunda en su obra. Desgástate para el Señor. Vive para el Señor. Deja de desperdiciar el tiempo por cosas triviales, insignificantes, y predica el Evangelio de Cristo. Vive para su obra, porque el día que mueras es lo único que valdrá la pena. Vive para Él. Desperdíciate para Él. Desgástate para Él, porque Él es digno de todo tu servicio, porque Él ha resucitado y vendrá una vez más por su iglesia. ¿Por qué no te pones de pie conmigo y le dices al Señor con tus propias palabras, yo quiero vivir para ti, Señor, porque tú te has levantado entre los muertos y porque tú eres Señor y eres Rey, Señor? Perdóname, Señor, porque he vivido una vida para mí
Y restaura un corazón nuevo en mí, Dios, en esta mañana, Señor. Y permíteme decir lo que dijo el apóstol Pablo, que abunde yo mi vida en la obra del Señor mientras Cristo venga por segunda vez. Pídele perdón al Señor, iglesia, si no lo has hecho. Y si tú estás aquí, amigo, por primera vez, yo no puedo dejarte salir sin decirte antes que en esta mañana hay un Rey que resucitó y en esta mañana te puede dar el perdón de los pecados. Que si tú estás aquí en esta mañana y no tienes a Cristo, Él te puede salvar en esta mañana. Deja de cargarle el pecado y la condena. Cristo fue a una cruz para poder pagar así todas las ofensas que tú has cometido. Cada hecho que tú has cometido, cada pecado que hayas hecho en palabra, pensamiento o acto. Y Él lo llevó en una cruz porque amó a la humanidad de tal manera. Pero el tercer día se levantó para comprobar que Él es quien dijo ser el Hijo de Dios. Y si tú te arrepientes en esta mañana, le pides perdón a Dios, Él te va a salvar. Amigo mío, ven a Cristo en esta mañana si no lo has hecho. Arrepiente de tus pecados y cree en el victorioso Redentor que se ha levantado entre los muertos y en esta mañana te puede dar vida eterna. Cree en Cristo si no lo has hecho para la salvación de tu alma. Padre, en este momento, Dios, yo te ruego, Señor, por aquella persona que está aquí, Padre, que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, Padre. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que traigas convicción en esta mañana y que hagas ver al pecador que la vida es corta, Señor, y que sin ti se va a perder y va a vivir una vida en perdición, mi Dios, y va a experimentar la segunda muerte, Padre, que es la separación eterna de ti. Trae al pecador a tus pies en esta mañana, Dios. Tráelo, Padre. Tráelos con tus lazos de amor y misericordia para que pueda ver la verdad del Evangelio y se pueda arrepentir, Dios. Salva al pecador, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Padre. Gracias porque Cristo ha resucitado entre los muertos, Dios. Anima a tu iglesia, Padre, a predicar el Evangelio. Anima a tu iglesia a desgastarse, como decía Pablo, en tu obra, que abunde tu obra en mí, Señor, hasta que tú vengas, que permanecemos firmes en el Evangelio. A ti daremos gloria y honra, Señor, hasta que vengas una vez más, Padre, pues es en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: que Dios te bendiga, iglesia.